Es a finales de la década de los años 20, tras el término de la Primera Guerra Mundial, cuando podemos hablar de los inicios del Tercer Reich. Tras un duro batallar en una cruenta guerra durante más de 4 años, los soldados alemanes regresaron a casa, a un país totalmente humillado. Comenzaba una nueva era, la era de la República de Weimar. Alemania se encontraba al borde de su ruina financiera. Basta recordar que para conseguir $1 era necesario desembolsar 4 billones de marcos. En estas condiciones, solo las clases más pudientes eran capaces de mantener su estatus. La desesperación social y la posterior recesión cambiaron el curso de la historia para siempre. La historia del Tercer Reich. El hombre que protagonizó uno de los episodios más trascendentales de la Europa de entreguerras era un simple soldado raso del ejército bávaro nacido en Austria en 1889, Adolf Hitler. Al igual que muchos otros, Hitler no podía entender ni digerir el amargo sabor de la derrota alemana. Hitler regresó a su casa adoptiva en Múnich en noviembre de 1918 y encontró una ciudad soliviantada. En Múnich, al igual que en otras ciudades de la Alemania derrotada, los soldados que habían regresado formaban grupos revolucionarios cuyo objetivo era ganar las calles a base de violencia callejera. El país había sido humillado tras aceptar las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles. Según lo acordado en el Tratado de Versalles, Alemania perdió un gran número de territorios de las colonias alemanas. Al oeste, las provincias de Alsacia y Lorena en Francia. En la provincia germana de Rhineland, el ejército alemán fue desmilitarizado para proteger a los franceses. Al sur, Alemania perdió Sudetenland, en Checoslovaquia. Y al este, en lo que se considera la decisión más inaudita del tratado, la nueva República de Polonia obtuvo una porción de tierra a lo largo de la frontera, cerca del puerto de Danzig, en la línea marítima. Este territorio era el que separaba el este de Prusia con el resto de Alemania. La armada alemana fue reducida a 100.000 hombres, solo hombres de servicio, sin tanques, ni aviones, ni armamento militar. La armada naval quedó reducida a 6 barcos de batalla obsoletos de un máximo de 10.000 toneladas. Solo lo necesario para defenderse. Y todo esto solo perseguía un objetivo: obligar a los alemanes a defender la paz firmada en Versalles. Como oficial de propaganda del ejército de la República de Weimar, Hitler fue enviado en 1919 por sus superiores a espiar al Partido Obrero Alemán. Tenían la idea de devolver a la gente todo lo que había perdido. Decidió afiliarse al partido y después dijo: "Esta ha sido la decisión más importante de mi vida". A partir de ese momento, todo cambió. En poco tiempo, Hitler ascendió en el partido hasta alcanzar su liderazgo en julio de 1921 como presidente del Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo, cuyos miembros eran conocidos como nazis. El símbolo del partido fue escogido por el propio Hitler. La esvástica era un antiguo símbolo que Hitler rediseñó para sus propias necesidades. Lo reconstruyó. Así, el color rojo expresa el ideal socialista del movimiento, el blanco, el ideal nacionalista, y la esvástica, la misión de lucha de los hombres arios. Hitler ansiaba el poder absoluto dentro del partido, y finalmente lo logró gracias al apoyo de diversas agrupaciones patronales y de muchos oficiales decepcionados por la política gubernamental, entre ellos Rudolf Hess, siempre a su lado, Hermann Göring y el capitán Ernst Röhm.
Este último fue el que impulsó la creación de las secciones de asalto, SA, convenientemente uniformadas. Asimismo, impulsó la protección de los ideales del nacionalsocialismo. Sin embargo, los nazis se convirtieron en un siniestro grupo paramilitar que actuaba sin control por las calles de Alemania. Los camisas pardas, como se les conocía, irrumpían en mítines y usaban la violencia en contra de los partidos de izquierda y de los judíos. Hitler permitió estos abusos, la cultura de la furia, como un método para solucionar conflictos. En septiembre de 1923, unas 200.000 personas asistieron a un mitin en la ciudad de Nuremberg. En el transcurso de la reunión, surgieron rumores de próximas reuniones por parte de los comunistas. El 8 de septiembre de 1923, Hitler intentó un golpe de Estado tomando al asalto el distrito de Puch en Baviera. Sin embargo, el ejército intervino desestabilizando la operación. A consecuencia de los enfrentamientos, Göring resultó herido y 16 miembros del partido fallecieron. Hitler, como responsable del ataque, fue arrestado y se le condenó a 5 años de prisión. Únicamente permaneció 9 meses en Landsberg, recluido, donde aprovechó para escribir su libro Mi lucha, que se convertiría en un éxito de ventas. Cuando Hitler fue puesto en libertad de la prisión de Landsberg, Hindenburg era presidente en Alemania. El país comenzaba a recuperar su nivel económico poco a poco. En el transcurso de los siguientes años, costó mucho esfuerzo reclutar nuevos miembros para el partido. Asimismo, en 1928, el partido nazi solo obtuvo 12 de los 491 escaños del Parlamento. La oportunidad para los nazis surgió con el crack de 1929 de la bolsa en Wall Street, que aumentó la pobreza y los problemas financieros alemanes. A consecuencia del clima social, los miembros del Partido Nacional Socialista, los nazis, prometieron a los alemanes más trabajo y mayor estabilidad. En 1931, el partido creció considerablemente hasta conseguir reunir a más de 100.000 miembros uniformados, muchos más de los que las autoridades políticas hubieran podido imaginar. En 1932, a pesar de las críticas, sumaban cerca de 400.000 uniformados. De esta forma, el inquietante incremento que consiguió el partido comenzó a ser un problema para el gobierno. El objetivo social que el partido perseguía era la clase media, y en ella se apoyaba para su crecimiento como fuerza política. En 1932, el partido nazi obtuvo una sustanciosa donación cifrada en varios millones de marcos por parte de Gustav Krupp. En 1932,